El Bema de Dios. Ese es el título de la serie que iniciamos en esta preciosa oportunidad. Pero el tema de hoy se titula Trasfondo del término Bema. Trasfondo del término Bema. Bueno, y eso suena muy raro. Bien, vamos a aprender hoy qué es el Bema de Dios. Ahora, hay un acontecimiento en las Escrituras maravilloso, pero también es espantoso. Acompáñeme al libro de Segunda Carta a los Corintios. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y mientras usted lo busca, el pasaje en su Biblia es tan amable, le recuerdo el tema de hoy, de este primer tema de la serie, el Bema de Dios. Trasfondo del término Bema. Y en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 10 dice la palabra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a leerlo nuevamente, despacito. Mírelo por favor en su Biblia. ¿Qué es necesario? Mire lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, eso le incluye a usted, Daisy, Diego, Viviana, Oscar, Sandra, Cristian, todos, para que cada uno, por supuesto a mí también, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Como estaba orando nuestro hermano Diego hace un rato en esta oración de introducción, bendiciendo este tiempo de enseñanza y de devocional, que sea Dios hablando a sus vidas, como lo ha hecho a la mía, preparando este tema que el Señor nos ha regalado. Vamos a ver el trasfondo de esta palabra hoy. El bema es el término griego para definir la palabra tribunal. En este pasaje que acabamos de leer, nos está diciendo la palabra del Señor que tenemos que comparecer, es decir, presentarnos para ser juzgados ante un tribunal, el tribunal de Cristo. Y esa palabra tribunal del original griego es bema. Muy bien. Hay un bema histórico. Esta palabra bema o tribunal tiene una connotación histórica, es decir, tiene un aspecto histórico el bema de Cristo, el tribunal de Cristo, y tiene un aspecto escatológico. Voy a tratar de ir despacio para que este tema nos quede muy claro. Cuando estudiamos este tema, encontramos que el tribunal de Cristo tiene dos aspectos. El bema de Cristo tiene dos aspectos, uno histórico y uno escatológico. Le voy a decir algo para que usted se acueste pensando en eso esta noche.
entre nosotros y el bema del Señor o el tribunal de Cristo, que es lo mismo, no hay absolutamente nada que nos separe. ¿Qué les quiero decir con eso? Hoy mismo, ¿podríamos estar nosotros ante ese bema, ante ese tribunal? Hoy mismo, esta misma noche, antes de que acabe este devocional, antes de que se lleguen las 12 de la noche, y usted afanado por con qué va a pagar mañana. Escuche, iglesia, tenemos que estar con los ojos puestos en Cristo, no en las cosas de la vida. Si esto a usted no le trae temor y temblor, significa que hay algo mal en su vida. Escuche esto. Como el tema de hoy que vamos a hablar es el trasfondo del término, pues empecemos por ahí. ¿Cuál es el trasfondo del término? Empecemos por el aspecto etimológico, es decir, el origen de la palabra. El término bema viene del griego baino, con B larga, así como suena. Bema viene del término baino, que significa sencillamente subir a un lugar o ascender a un lugar. Entonces, históricamente, el término bema hacía referencia fundamentalmente a un escalón o a un lugar elevado. Podía ser una tarima, podía ser un podio, ¿cierto? Después de una competencia, usted se paraba en un podio para recibir algo, podía ser un lugar alto donde usted se paraba, ¿verdad? Y después, con el tiempo, fue este término utilizado para referirse a plataformas eh, a las que se llegaba a través de escalones o de escaleras. Y se empezó a usar especialmente en Atenas, la ciudad origen donde esta palabra bema se empezó a usar fue en Atenas. Y en Atenas había un lugar alto, digamos que era como una plazoleta, haga de cuenta la plaza de Bolívar, pero así de grande, pero era, para llegar a esa plaza había que subir unas escaleras altas, porque era una plaza como una tarima gigantesca, y había que subir a ese bema. Y allá en Atenas era donde la gente se reunían, los doctos en la ley, para redactar leyes y decretos, allá, en el bema. Ahora, esta palabra, ustedes recordarán, si no lo han estudiado, lo van a aprender en el Instituto Bíblico, eh, nace del griego clásico, es decir, del griego que era un griego con mucho léxico, con mucha riqueza en palabras, elegancia en la redacción, en la escritura, en el hablar, etcétera. No es o no fue parte esta palabra del griego koine. El griego koine, en términos sencillos, era el griego que utilizaba el vulgo, el pueblo, diríamos la ralea, la gente de baja educación que tenía un nivel alto de analfabetismo. El griego koine era el que se hablaba entre el pueblo de Israel. El griego koine era el griego ordinario, el griego popular. Pero la palabra bema no viene del griego koine, viene de un griego clásico que es el griego elegante y de, por decirlo de alguna manera, de mucha riqueza literaria y gramatical y lexical. Entonces, el apóstol Pablo, ustedes saben que el apóstol Pablo fue un hombre supremamente estudiado y que su educación estuvo a los pies de Gamaliel. Diríamos, tuvo la mejor educación en su época, un
gran maestro y muy reconocido en la época. Cuando Alejandro el Magno, estoy hablando de un poquito de historia, conquistó tantos lugares, él no se metió con el terreno de Canaán, del pueblo de Israel. Alejandro el Magno nunca le interesó meterse con los judíos, incluso él ayudó a los judíos a culturizarse. Alejandro el Magno, así como Pablo eh, se educó a los pies de Gamaliel, lo mejor de esa época, Alejandro el Magno se educó a los pies del filósofo Aristóteles. Fue Aristóteles quien dirigió la educación de Alejandro el Magno. Y él era un hombre culto, Alejandro el Magno era un hombre culto en su lenguaje, etcétera, y a él se le debe mucho que el pueblo de Israel haya adoptado como una de sus lenguas el griego, tanto el clásico como el koine. Entonces Pablo, en ese estudio y en toda esa exquisitez académica, podríamos decirlo, utiliza mucho en sus cartas términos que eran términos muy elegantes. Una cosa es decir caballo y otra cosa es decir equino. Yo puedo decir en un lenguaje popular, a caballo regalado no se le mira el diente. Pero si lo quiero decir de una manera en un castellano más elegante, podría decir a equino obsequiado no se le observa el incisivo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Hay una elegancia en el hablar. Y esa es la diferencia entre el griego koine y el griego clásico. Bueno, resulta que este término se origina, como ya les dije, en la lengua griega y literalmente se utiliza, aparece dos veces en el Antiguo Testamento. La primera vez aparece en Nehemías 8:4, cuando dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Esa palabra púlpito del original hebreo traduce bema, lugar alto. Y la segunda vez que aparece es en Deuteronomio capítulo 2 versículo 5, cuando dice, no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. ¿Qué significa esto? En el, en el Antiguo Testamento, la palabra bema era también una, haga de cuenta, como una tabla en la que usted separaba que era alta, pero que era del tamaño justo del pie de la persona. Entonces, aquí está hablando en Deuteronomio 2:5 de ese bema. Pero resulta que en el Nuevo Testamento aparece 12 veces. La palabra bema aparece 12 veces en el Nuevo Testamento y es importante que usted se concentre y preste mucha atención porque vamos a desarrollar esta serie con lupa. Conocemos, sabemos, hemos escuchado, incluso en Embajadores hemos enseñado sobre el Tribunal de Cristo, pero en esta serie vamos a ver este tema con lupa. Entonces, preste atención. En el Nuevo Testamento aparece 12 veces. De esas 12 veces, en dos ocasiones se refiere a este término como un acontecimiento escatológico, es decir, como un evento de los últimos tiempos. Recuerde que le dije que tenía dos connotaciones, una histórica, el término, y una escatológica. Entonces, es escatológico en el sentido de que se nos anuncia el bema de Dios como uno de los acontecimientos de los últimos tiempos. ¿Listos? Muy bien. El bema de Dios o el bema de Cristo aparece en las otras 10 referencias en el Antiguo Testamento, ya como referencias puramente históricas. Nosotros nos vamos a concentrar en el tribunal de Cristo, en ese suceso. Pastor,
¿por qué el apóstol Pablo utiliza este término? Muy bien, vamos a ver en profundidad qué fue lo que el apóstol Pablo quiso decir acá. Preste atención. ¿Qué era el bema? El origen del término, el trasfondo histórico y cultural. El bema en el Nuevo Testamento, especialmente para los griegos, era el lugar donde se sentaban los jueces designados para observar los certámenes deportivos que se celebraban. Ese era el bema. Yo no sé si usted ha visto alguna vez un partido de tenis, por ejemplo. El partido de tenis en el centro de la cancha hay una silla, pero la persona, el juez, tiene que subirse y quedar a una altura superior a todo el mundo. No, no aplica el estadio ahí, el VIP en el estadio, porque esa es una zona para mucha gente. El BEMA no era para mucha gente, era para gente exclusiva, para gente que tenía una función específica. ¿Listos? Entonces, literalmente, el bema es como esa silla alta que usted tenía que subir unas escaleras y se sentaba el juez a observar y a dirigir y a coordinar el partido. ¿Listos? Ese es el bema. Entonces los jueces en esa época de los griegos, y usted me dice, pastor, pero al fin que romanos o griegos. Bueno, el imperio griego ya había desaparecido, pero no se le olvide nunca este principio. El hecho de que la hegemonía o el poder de un imperio desapareciera no significaba que su cultura también desapareciera. Ojo con eso. Y aunque los que estaban mandando la parada en este tiempo era el Imperio Romano, la cultura griega estaba fuertemente arraigada en toda la zona geográfica donde se desarrollan los acontecimientos bíblicos, en toda esa parte de Asia. ¿Listos? Ahora, ese bema al que hace alusión el apóstol Pablo, ese término lo toma precisamente de los juegos que se desarrollaban en esa época. En la primera epístola que Pablo le escribe a los creyentes en Corinto, se refiere a un acontecimiento en Primera de Corintios 9, tome nota de la cita, en Primera de Corintios 9, del 24 al 27, hace referencia a los juegos ístmicos. Entonces, a menudo el apóstol Pablo buscaba transmitir verdades espirituales empleando términos sencillos de la vida cotidiana del pueblo y de la cultura. Por eso es que para entender bien la palabra de Dios tenemos que estudiar cultura, económicamente, políticamente, sociológicamente, antropológicamente, las costumbres, etcétera. Y eso nos va a ampliar el sentido de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, durante la vida y el ministerio del apóstol Pablo, Grecia estuvo bajo el dominio romano. Acuérdense que para esa época el imperio que mandaba la parada era Roma. Pero la cultura griega era la que estaba floreciendo. Qué curioso. Los romanos nunca tuvieron la fuerza cultural para detener el florecimiento de la cultura griega. Acabaron con el imperio como tal. Acabaron con el gobierno y la hegemonía del imperio griego, pero no con la cultura. Y la cultura griega siguió floreciendo. ¿Listos? Ahora, los griegos y los romanos eran en esa época como el agua y el aceite. Totalmente diferentes, pero totalmente en todo. Sin embargo, había algo muy interesante. Y es que los griegos, dentro de toda esa cultura y ese conocimiento que tenían, gracias a ellos debemos la existencia de los Juegos Olímpicos hasta el día de hoy como los conocemos. Seguramente usted ha visto en televisión cuando los van a inaugurar que hay una zona altísima con como un pailón, qué sé yo, no sé cómo se llama eso, y lanzaba a alguien, un arquero,
lanzaba la flecha con candela y eso caía ya y se encendía lo que llaman la llama olímpica. Esa es una práctica que viene desde esa época. Entonces, resulta que los griegos, una de las maneras en cómo fortalecieron su cultura y floreció fue a través de la instauración de juegos. Pero esos juegos, el enfoque de los griegos con esos juegos era simplemente competir y honrar a sus dioses. Ese era el deseo de los griegos, a diferencia de los romanos, porque los romanos también practicaban juegos, pero los romanos eran, discúlpeme usted el término, más ordinarios, más burdos, más sangrientos. Entonces, el énfasis de los juegos griegos era competir y ganar. Pero los romanos, para ellos, eso eran juegos, los romanos, era a base de las luchas y las peleas de los gladiadores. Era sangre. Entonces, los griegos, ¿qué querían? Los griegos, a través de todos los juegos, que ya vamos a mirar qué juegos eran, ellos buscaban que la gente participara, que la gente se entrenara, que la gente se formara, que la gente honrara a sus dioses a través del desempeño excelente en esos juegos griegos. En cambio, los romanos instauraron como parte de su cultura las famosas peleas entre los gladiadores, donde lo único que había era sangre. Y el pueblo no podía participar en eso, el vulgo no podía participar en eso. Ellos jugaban un papel pasivo. Se reunían allá en sus coliseos, especialmente en el Coliseo romano, y hacían todas esas matanzas y todas esas cosas sangrientas, y como se ve en una película por ahí que hace referencia a este tipo de, si se les puede llamar juegos, así les llamaban culturalmente en la época, utilizaban leones, tigres, muchas veces utilizaron hienas y por supuesto estos animales los ponían a aguantar hambre para pelear y el pueblo se entretenía, el pueblo romano se entretenía con eso. Esa era la gran diferencia entre los juegos griegos y estos, entre comillas, juegos romanos. Entonces los griegos eran mucho más desarrollados y cuando el apóstol Pablo habla del bema de Dios, utiliza este término extraído de los griegos. Por eso para entender el tribunal de Cristo y lo que se nos viene, porque esto se nos viene y usted y yo vamos a comparecer pronto ante el tribunal de Cristo, debemos entender culturalmente por qué el apóstol, primero, de dónde toma el apóstol Pablo este término y por qué lo toma de allí y qué conexión hay entre todos los juegos griegos y el tribunal de Cristo. Hasta ahí vamos bien. Me escriben un uno, por favor. Ahora, los, los juegos griegos, gracias por la confirmación, los juegos griegos se conocían como agones, agones, agones. ¿Qué es agones? Juegos. Los agones griegos. Los juegos romanos, repito, si se les puede decir juegos, se conocían como los ludi, ludi romanos. ¿Listos? Muy bien. Ahora, habían cuatro eventos deportivos reconocidos en el mundo entero que eran eventos deportivos de los griegos. Esos eventos deportivos se conocían como los Juegos Panhelénicos. Ahí está en el chat. Panhelénicos. ¿Qué significa panhelénico? La palabra panhelénico significa todo lo relativo a los griegos. ¿Listos? Todo lo relativo a los griegos. Y habían cuatro juegos. Los Juegos Olímpicos, tome nota, todo lo relativo a los griegos. Vamos a ir despacio porque no tenemos afán. La idea es que nos quede bien, bien clarito el tema. Entonces, estaban los Juegos Olímpicos. Había otro evento deportivo que eran los Juegos Píticos. Píticos, así como suena, ahí está en el chat.
píticos. Estos dos eventos deportivos eran los más grandes y se celebraban cada 4 años. Cada 4 años. Los otros dos eventos deportivos eran los Juegos Istmicos y los Juegos Nemeos. Y estos se celebraban cada 2 años. De esos 4 eventos deportivos que eran griegos, por eso se llamaban así, panhelénicos, los que se celebraban en Corinto eran los Juegos Ísmicos. ¿Listos? Ahora, usted aquí empieza a entender una cosa. ¿Por qué el apóstol Pablo en muchas de sus enseñanzas y de sus cartas hace tanta referencia a los juegos? Por una razón. Como los juegos sísmicos que eran cada 2 años o bienales se desarrollaban en Corinto, pues los cristianos de la época estaban supremamente familiarizados con estos juegos y los conocían. Perfectamente los conocían. Entonces, cuando el apóstol hacía referencia a los juegos, la gente le captaba lo que él estaba diciendo. El apóstol, para explicar verdades espirituales, muchas veces utilizó eh, eh, todos los eventos deportivos. Vamos a ver un ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 9. Tomen nota de la cita y vamos allá. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 25. Miren lo que dice la palabra. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Es muy probable que el apóstol Pablo haya en varias ocasiones eh, presenciado estos juegos. Ahora, aquí en este pasaje está haciendo referencia específicamente a los juegos ísmicos locales que se desarrollaban en Corinto. Entonces, los juegos sísmicos incluían, entre otros deportes, carreras de caballos, salto, lucha, lo que hoy llamaríamos lucha libre, boxeo, lanzamiento de disco y jabalina y, por supuesto, atletismo. Ahora, aquí hay una cosa interesante y yo necesito que usted vaya, es necesario para el entendimiento del tema de lo que es el Bemá de Dios, el tribunal de Cristo, que usted conecte todo este contexto cultural con lo que Pablo está diciendo del tribunal. Mire esto, para poder participar en estos eventos deportivos, había que cumplir con ciertas condiciones. A esto no se podía inscribir cualquier persona. Era supremamente eran exigentes los requisitos para poder participar. Por ejemplo, para participar en los Juegos Ístmicos, y bueno, aquí estoy hablando de los Juegos Sísmicos, pero muchos de estos requisitos también hacían parte de los otros eventos deportivos. Pero el apóstol Pablo siempre que habló de
cosas deportivas, hizo referencia a estos deportes, habló fue de los juegos sísmicos. Entonces, les menciono los requisitos de los juegos sísmicos. Tenía que ser ciudadano de Corinto, el primero. Será el primero. El segundo, tenía que demostrar que su linaje era griego y que era puro. Tenía que ser griego puro. ¿Por qué? Porque a los extranjeros no se les permitía participar en los juegos sísmicos. No podían participar esclavos o ex esclavos. Solo podían participar hombres libres. No podían participar delincuentes o personas que hubiesen tenido antecedentes judiciales. No podían participar personas inmorales. Es decir, para participar usted tenía que ser una persona completamente intachable. No. Dentro de los juegos de los griegos, en ninguno de los eventos deportivos se promovía la muerte. No, señor. No, esta era gente culta. Esta era gente por eso les digo, para los juegos fundamentalmente eran para honrar a sus dioses. Ya vamos a mirar eso. Ni en los olímpicos, ni en los píticos, ni en los sísmicos, ni en los nemeos se llevaba la competencia hasta el punto de que alguien moría. No, señor. Porque los griegos dentro de su cultura jamás practicaron la muerte como una forma de honra a sus dioses. Nunca lo hicieron. ¿Listos? Entonces, las personas que querían participar tenían que cumplir con estos requisitos. Por eso la ciudadanía era importante, la libertad, la pureza de vida eran requisitos, pero había otra, la fuerza física. Tenía que ser gente muy hábil. Y la última, tenían que tener pericia, tenían que ser gente supremamente rápida, supremamente hábil. Resulta que antes de que comenzaran los Juegos Ísmicos, cada competidor tenía una exigencia antes de que comenzaran los Juegos Sísmicos. ¿Cuál era? Se tenía que dedicar exclusivamente a entrenar durante 10 meses. Tenían que dejar trabajos, tenían que dejar familia, tenían que dejar absolutamente todo. Se tenían que internar en lugares especiales y durante 10 meses se dedicaban única y exclusivamente a entrenar, si usted quería participar. ¿Quién dirigía ese entrenamiento? Los mismos que iban a ser los jueces no dirigían, ellos supervisaban que se entrenara. Entonces era algo muy duro, era algo que no era fácil, era algo que implicaba y significaba sacrificio, negación de sí mismo. Entiende por qué el apóstol Pablo en muchas referencias hace referencia a estos eventos deportivos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Es que eso es, escuche, eso es lo que significa la vida cristiana. Eso es lo que significa sacrificio, negación, disciplina.
Si usted se inscribía para participar en los Juegos Sísmicos, tenía que hacerlo año y medio antes. Y faltando 10 meses para que iniciaran, usted se tenía que presentar para internarse y empezar a entrenar. Si usted por alguna razón desistía del entrenamiento durante esos 10 meses, quedaba vetado de por vida. No podía volver a inscribirse. El filósofo de la antigüedad, Epicteto, un día dijo, para participar en los juegos sísmicos hay que ser metódico, hay que alimentarse con disciplina y solo lo esencial. Se tienen que abstener de golosinas, hacer ejercicio todos los días hasta que duela, haga frío o haga calor, y no consumir vino. Entonces la disciplina era muy fuerte. Ahora, cuando ya se acercaba la realización del evento, de los juegos, públicamente, todos los competidores, públicamente, se les exigía que delante de la imagen del dios al que iban a honrar, porque cada competidor tenía que decir, voy a competir para honrar al dios tal. Tenían que pararse delante de la imagen de ese dios al que iban a honrar y jurar que habían cumplido con todas las reglas en ese entrenamiento preliminar y que iban a respetar el reglamento durante el juego. ¿Ven la rigurosidad que hay detrás de todo esto? ¿Dimensiona usted más porque el apóstol Pablo en sus cartas hace referencia a esto? Ahora, el apóstol Pablo hace referencia a lo duro y a lo exigente de la adhesión a las reglas de los juegos sísmicos. En segunda de Timoteo, tome nota de la cita, por favor. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol, y también el que lucha como atleta, aquí está hablando de lucha libre, porque todos, sin importar el deporte, eran considerados atletas. Dice el apóstol, no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Sí lo ve? Y otra característica de estos juegos en el helénicos y específicamente de los juegos ísmicos, el apóstol la menciona en Primera de Corintios 9:27, cuando dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Está tomando un principio de los juegos sísmicos y lo está aplicando a su vida y le está diciendo a la gente, está haciendo esta relación para explicarles un principio espiritual. El creyente debe golpear su cuerpo. Por eso es tan falso lo que se está enseñando hoy en tantos lugares. Que Dios murió para que usted sea feliz. Que el Señor está para darle todo lo que usted quiere. Para darle plata, dinero, fama, poder, riqueza. Eso es totalmente falso. El Evangelio exige, es una carrera, como lo dice el apóstol. Como una carrera que se corre en el estadio, donde solo uno se lleva el premio. Y dice el apóstol, corred de tal manera que lo obtengáis. Y aquí en Primera de Corintios, en el 9:27, después de decir esto, dice, de esta manera yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque estos personajes, estos atletas que participaban en estos juegos, tenían que negarse, tenían que disciplinarse.
tenían que hacer cosas que les dolían. Y él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora, él utiliza aquí una palabra muy interesante y es la palabra heraldo. Heraldo. En esa época, los heraldos, ¿qué hacían? En los juegos, ¿qué papel jugaban? Mire, los heraldos anunciaban los nombres, cuando iban a empezar los juegos, anunciaban los nombres de los competidores, primero. Segundo, los paraban, los formaban a todos, estilo militar, de todas las disciplinas, de todos los juegos, todos los deportes, y les leían las leyes y el reglamento de los juegos. Los exhortaban a emplear y a participar dando todo, sus energías, sus capacidades, todo. Y hacían una reflexión muy fuerte sobre las bendiciones y las ventajas de obtener la victoria. Entonces el heraldo presentaba a los competidores en el estadio. Los conducían hasta allá, hasta el estadio, desde su lugar de entrenamiento, de concentración, los llevaban al estadio. Y luego, para cerrar en esa breve ceremonia que dirigían los heraldos, preguntaban a voz en cuello si había alguien en el público que encontrara algo para acusar a algunos de los participantes. ¿Hay alguien aquí que pueda acusar a alguno de estos que va a participar en los juegos de llevar una vida infame o inmoral? Entonces, si no había nadie que acusara, los competidores estaban listos para empezar. Cuando concluía el evento deportivo, los heraldos anunciaban al ganador, proclamaban el nombre de su padre y la ciudad de donde provenían. Y Pablo indica ahí en Corintios 9:27 que él ponía su cuerpo en servidumbre, no fuese que habiendo sido puesto por heraldo para anunciar el evangelio, las reglas de esta competencia, de este caminar cristiano, de pronto él mismo fuera descalificado. Y él está diciendo, yo soy heraldo, no en un evento deportivo, soy heraldo para el evangelio y tengo que hacerlo bien y tengo que correr bien. Toda esa gente inmadura, muchos no han nacido de nuevo, por eso tienen esa lucha, porque no han nacido de nuevo, que un día sí quieren de Dios, otro día no quieren, un día sí valoran la palabra, otro día no la valoran, un día sí crecen, otro día no crecen, un día tienen ánimo, otro día no tienen ánimo. Esa gente no es apta para correr la carrera en el estadio. Usted debe entender una cosa esta noche, escuche iglesia. Usted ha sido puesto por heraldo para otros, para anunciar el evangelio a otros. Usted y yo hemos sido puestos por heraldos para el mundo entero. Escuche hermana, escuche hermano. Pablo en su tiempo fue puesto por heraldo, los discípulos, pero en siglo XXI, en este tiempo, usted y yo somos la última generación que hemos sido puestos en esta tierra por heraldo. Así que este año vamos a crecer en testimonio. Este año vamos a crecer en la predicación de la palabra. Este año usted se va a ganar a alguien para Cristo, porque usted está llamado a dar fruto. Ahora, mire esto. ¿Qué premios daban, pastor? Semejante sacrificio, semejante disciplina, semejante cosa tan dura que era participar en estos juegos. Y los premios no son lo que usted imaginaría. Los ganadores de cada certamen recibían un premio. Por ejemplo,
Los que ganaban, los atletas victoriosos, recibían como premio una corona. Ese era el premio, no había compensación económica y que les dan un carro, una casa, una beca. No, 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 no. Recibían una corona. En los tiempos de los apóstoles, en este tiempo de Pablo y los apóstoles, esa corona estaba hecha de hojas de olivo silvestre. Ese era el premio mayor para los Juegos Olímpicos. Tome nota, para los Juegos Olímpicos. El premio mayor, la medalla de oro, era una corona hecha de ramas de olivo silvestre. La corona, la máxima corona que entregaban en los Juegos Nemeos, era una corona hecha de hojas de perejil. ¿Está aprendiendo? En los Juegos Píticos, la corona que entregaban era una corona hecha de hojas de laurel. Y en los Juegos Ísmicos, que se llevaban a cabo en Corinto, hacían una corona de hojas de pino. De hojas de pino. Y el apóstol Pablo establece una analogía entre esos premios en la palabra, en Primera de Corintios, en Filipenses 3:14, cuando él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Entonces, mis amados hermanos, la corona que era simplemente un símbolo que se pudría, eso no duraba más de 8 días, perecedero, que daba al ganador dignidad y valor. Y Pablo compara la expectativa que tenía el creyente de recibir su recompensa con esta corona pasajera, totalmente efímera. En Primera de Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, ellos quiénes, los deportistas, los atletas, ellos de todo se abstienen. ¿Para qué? Para recibir una corona corruptible que se pudre. Pero nosotros, los creyentes, para recibir una corona incorruptible. Estamos viendo el trasfondo del Bemá de Dios. Cierro con esto. Todo el honor que hubiera podido obtener el ganador era transmitido posteriormente al Dios al que estaba representando en la competencia. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con la Biblia? Bueno, todo esto es cultural, pero mire la profundidad del trasfondo. No sé si usted me está copiando este mensaje y lo que hay detrás de todo esto. Porque escúcheme, un día cuando los atletas, los competidores, los que ganaban, ellos se tenían que parar en el Bemá. Ellos se tenían que parar allá en lo que hoy llamamos podio, ¿cierto? En el podio. Pronto, usted y yo nos vamos a parar en el Bemá, en el tribunal del Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 4, el apóstol Juan vio en una visión a los 24 ancianos alrededor del trono de Dios con coronas de oro en sus cabezas.
Y él lo describe de esta manera. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria, la honra y el poder. Pronto vamos a estar en el Bemá de Dios. ¿Y quiénes van a recibir corona y galardón? Los que de todo se abstuvieron y a la verdad pelearon y corrieron la batalla. Muchos van a sufrir vergüenza en el Bemá, en el tribunal de Cristo, porque no están corriendo la batalla como el Señor espera que lo hagamos. Mañana, en la segunda parte de esta serie, vamos a ver el tiempo, vamos a ver el entorno y vamos a ver la duración del Bemá. Así que continuamos con esta preciosa serie. No se pierda la segunda parte. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Danos cada día más y más y más y más profundidad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.